Los hospitales son lugares donde se salvan vidas, pero a veces allí ocurren cosas aterradoras que no tienen explicación. Las personas no solo presencian el comportamiento anómalo de aparatos médicos, sino que también se encuentran con entidades desconocidas y espeluznantes. En este video reuní para ustedes casos reales de actividad paranormal ocurridos dentro de hospitales. Que disfruten la visualización. Una mujer de Indonesia estaba en su habitación cuando vio junto a la puerta una extraña criatura blanca. Se asustó mucho, pero aún así sacó lentamente el teléfono y empezó a grabar. Después de unos segundos, la criatura desapareció. Cuando publicó el video, los espectadores reconocieron en el ser a un pocong, un espíritu de la mitología indonesia. Según las leyendas, el pocong es el espíritu de una persona envuelta en un sudario blanco, cuya alma no encontró descanso. Una enfermera compartió en la red imágenes tomadas durante su trabajo. Subía en el ascensor para revisar a los pacientes cuando las puertas comenzaron a fallar. Se abrían bruscamente y se cerraban con un golpe, como si no quisieran dejarla salir. La enfermera grabó lo sucedido y pensó que era una falla técnica. Pero lo más aterrador ocurrió después. De pronto, detrás de la pared, apareció una sombra oscura. Al mirar mejor, vio una criatura con ojos brillantes. No pudo entender quién o qué era. La enfermera llamó urgentemente al personal técnico para salir del ascensor y les contó sobre la criatura. Nadie le creyó, porque no encontraron rastros. A pesar del escepticismo, ella cree que la falla del ascensor y la aparición de aquel ser están relacionadas. Esta grabación apareció en internet gracias a un ex empleado de la morgue. Él contó que la cámara de vigilancia registró un caso aterrador que la dirección del hospital intentó ocultar. Después del incidente renunció, pero decidió publicar el video. En las imágenes se ve cómo la mesa donde colocan los cuerpos empieza a moverse sola. Luego la puerta de una cámara frigorífica empieza a abrirse y cerrarse rítmicamente. En la sala no hay nadie. El ex trabajador está seguro de que la dirección ocultó los detalles a propósito, porque antes también ocurrían cosas extrañas en la morgue. Objetos que se movían solos, puertas que se abrían y sonidos inexplicables. En su opinión, el edificio podría estar habitado por fantasmas. Tarde en la noche, un paciente permanecía solo en su habitación. De pronto, el silencio absoluto fue interrumpido por un sonido parecido a pasos cautelosos. El hombre miró alrededor, pero no había nadie. Entonces sacó una cámara y empezó a grabar. Al seguir oyendo los pasos, decidió mirar bajo la cama, y allí vio unas piernas pálidas. Se levantó de golpe, revisó la habitación, pero otra vez no había nadie. Según el hombre, se asustó mucho y solo pudo dormir cuando los sonidos finalmente cesaron. Este incidente le ocurrió a una enfermera en un hospital de California. La mujer estaba concentrada en su trabajo y al principio no prestó atención a lo que pasaba alrededor. Solo después de un tiempo, notó que una silla de ruedas vacía se acercaba lentamente hacia ella sin ayuda de nadie. Asustada, corrió a pedir ayuda a seguridad. Los guardias llegaron y vieron que la silla estaba en su lugar habitual, como si nunca se hubiera movido. Al principio todos pensaron que la enfermera, por cansancio, pudo haber imaginado algo. Sin embargo, la grabación de la cámara confirmó que la silla realmente se movió por el pasillo sin influencia externa. Las causas del incidente siguen sin aclararse. Durante una visita a su padre en el hospital, una chica notó que algo se movió bajo su cama. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, que le provocó escalofríos. Se sobresaltó, miró con atención, pero no vio nada. Al regresar a casa, decidió revisar la grabación de la visita. En el momento en que apareció la extraña criatura, pausó el video y vio algo parecido a una muñeca con rostro pálido, ojos de cristal y cabello despeinado. La siguiente vez que fue al hospital, preguntó con cuidado al personal médico qué podía haber sido.
Le contaron que un año antes, en esa cama había estado una joven con una enfermedad grave. Ella decía constantemente que a veces veía una muñeca y hablaba con ella. Los médicos no le daban importancia, pero después de su muerte, otros pacientes también empezaron a hablar de esa criatura. Algunos oían ruidos bajo la cama y otros veían de reojo una figura pálida. Tras revisar la cama y toda la habitación, no encontraron nada, pero los relatos sobre la muñeca aterradora continúan. Un grupo de investigadores de edificios abandonados decidió entrar en un hospital psiquiátrico que llevaba varios años sin funcionar. En una habitación se encontraron con una escena espeluznante. Ante sus ojos, las persianas de la ventana empezaron a moverse. Parecía que alguien las controlaba, aunque no había nadie en la habitación. Los investigadores lograron grabar lo ocurrido y luego salieron de allí rápidamente. El día en el hospital transcurría como siempre y parecía que nada extraño iba a ocurrir. Los pacientes esperaban tranquilamente en el pasillo, pero de pronto una doctora salió corriendo de un consultorio. Corría aterrada, como si huyera de alguien. Al principio nadie entendió nada, pero pronto los visitantes vieron que detrás de la doctora avanzaba una silla de ruedas vacía. La escena asustó tanto a la gente que también huyó. El incidente quedó grabado por las cámaras de vigilancia, pero nadie pudo explicar qué ocurrió ese día ni cómo una silla vacía pudo moverse sola. Una doctora compartió en Internet imágenes tomadas en el hospital. Según ella, poco antes de la grabación, murió un niño en el quirófano. Después de eso, empezó un fenómeno inexplicable. La puerta del quirófano comenzó a abrirse sola. Impactada, la mujer decidió grabarlo. En el video se ve claramente que las puertas se abren por sí solas, sin ayuda de nadie. La doctora cree que la muerte del niño podría estar relacionada con este fenómeno, porque antes nunca había ocurrido nada parecido en el hospital. Durante una ronda, una enfermera notó en una habitación que las agujas del reloj de pared empezaron a girar frenéticamente, como si el tiempo quisiera escapar de sus límites. Primero pensó que era una falla mecánica, pero luego supo que en ese momento en el hospital había nacido un bebé, mientras en la habitación vecina moría un paciente. Existe la creencia de que los relojes se detienen en el momento de la muerte de alguien, como si el tiempo se congelara junto al fallecido. Nadie sabe por qué ocurre, pero pasa con bastante frecuencia. En cuanto a la anomalía del video, tal vez en el instante en que una vida terminó y otra comenzó, el equilibrio se rompió, y en lugar de detenerse, las agujas comenzaron una carrera loca para restaurarlo. Recientemente apareció en la red un video publicado por un guardia de hospital. Según él, cuando todo ocurrió, había iniciado su guardia nocturna como de costumbre. De repente le llamó la atención un sonido extraño. El guardia fue a buscar el origen del ruido y encontró un caballito mecedor infantil. Emitía sonidos de balanceo y de cascos de caballo. El hombre se acercó y en ese instante el sonido se detuvo. Al revisar el juguete, no encontró elementos sonoros, altavoces ni compartimento para pilas. Todo le pareció muy sospechoso. No se sabe de dónde salió el juguete ni qué causó los sonidos. El guardia cree que fue algo místico. El cuarto piso del hospital llevaba muchos años sin funcionar, pero el guardia lo revisaba cada noche. Durante una de sus rondas se encontró con algo inexplicable. Revisó varias habitaciones, pero al entrar en la siguiente, las lámparas comenzaron a parpadear y luego se encendió un viejo televisor. El guardia revisó todo el piso, pensando que era una broma, pero no encontró a nadie. Incluso miró las grabaciones de seguridad, pero allí tampoco apareció nada extraño. El misterio quedó sin resolver. Se cree que antes de morir, las personas empiezan a ver cosas que otros no notan, y este video parece confirmarlo de forma aterradora. Un hijo decidió grabar los últimos días de vida de su madre para conservar recuerdos.
Un día la mujer empezó a hablar de una niña con vestido rosa que estaba junto a la ventana. Preguntaba una y otra vez si su hijo también la veía, pero él no notaba nada. Impresionado, el hombre escuchaba con atención y grababa cada palabra. Más tarde contó que poco antes había perdido trágicamente a su hija. Supuso que el espíritu de la niña había llegado a la habitación para llevarse a su abuela, sin querer quedarse sola en el más allá. Esa idea lo consolaba y lo horrorizaba al mismo tiempo. Una joven enfermera hacía su primera ronda nocturna en su nuevo lugar de trabajo. Al acercarse a una cama, retiró la manta para revisar al paciente, pero allí no había nadie. Sin embargo, cuando se acercaba, había visto claramente el contorno de una persona dormida bajo la manta. Aterrada por lo inexplicable, corrió hacia la enfermera jefe, quien le contó que en esa cama antes había estado un hombre con problemas mentales. Él escapó varios años antes, pero desde entonces su silueta seguía apareciendo sobre la cama, como si todavía durmiera bajo la manta. Desde entonces, el personal intenta entrar en esa habitación lo menos posible. Temprano por la mañana, después de terminar el turno nocturno, una enfermera se preparaba para irse a casa. De pronto oyó el llanto de un niño en el pasillo. La mujer se sorprendió porque en ese departamento no podía haber niños. Sacó el teléfono para grabar el sonido y mostrárselo a sus colegas. En ese momento vio una sombra oscura detrás del cristal de la sala de reanimación. Entró rápido, pero no había nadie. La enfermera contó lo ocurrido, pero nadie le creyó. Sin embargo, en la grabación se ve claramente una sombra oscura y también se escucha el llanto de un niño. Un hombre volvía tarde del trabajo a casa. Al pasar junto a un hospital abandonado, oyó gritos de un niño y pensó que alguien podía necesitar ayuda. Sin pensarlo, entró y avanzó hacia el sonido. De pronto, en una habitación, una puerta se abrió un poco y desde allí asomó una sombra oscura. Parecía llamarlo. El testigo estaba seguro de que no era una persona, sino algo distinto. Salió rápidamente y llamó a la policía. Los agentes revisaron el edificio con cuidado, pero no encontraron a nadie. La prueba de esta historia espeluznante fueron las imágenes que el hombre logró grabar con su teléfono. Una cámara de vigilancia del Hospital Mercy General captó una imagen extraña. En la grabación se ve al personal médico ocupado con su rutina. De repente, junto al puesto pasa una figura humana borrosa. Se ve alargada, deformada y se mueve a una velocidad increíble, casi difuminándose en el encuadre. El personal ni siquiera nota esa presencia sobrenatural. ¿Qué fue? ¿El fantasma de un paciente muerto hace mucho? ¿Un fallo de cámara o algo todavía más misterioso? Solo queda adivinar. Entre el personal del hospital comenzaron a aparecer informes sobre fenómenos extraños en la sala del patólogo. Los empleados decían que los objetos a veces caían solos y que la temperatura permanecía baja incluso después de calentar la habitación. Una vez, durante una entrevista con una doctora cerca de esa sala, detrás de ella apareció de pronto una sombra clara, visible tras el vidrio. El personal médico entró inmediatamente para revisar, pero no encontró a nadie. Después de ese caso, las conversaciones sobre sucesos extraños aumentaron, y algunos empleados sugirieron que allí estaban los fantasmas de quienes habían sido examinados por el médico. Suena espeluznante, pero los doctores no tienen otra explicación. Una cámara de vigilancia del hospital registró un suceso extraño. En las imágenes se ven varias camillas médicas en la calle. Una de ellas comienza a moverse inesperadamente, mientras las demás permanecen inmóviles. En el encuadre no hay ninguna persona que pudiera moverla. Cuando los empleados se enteraron, algunos recordaron una historia. Resultó que en esa misma camilla habían llevado recientemente a un hombre gravemente herido. Los médicos intentaron ayudarlo, pero no pudieron salvarlo. Ahora el personal cree que el espíritu del hombre fallecido pudo estar relacionado con este incidente místico.
Las cámaras de vigilancia registraron sucesos extraños en un pasillo vacío del hospital. En absoluto silencio, sonó de repente un golpe, y una silla empezó a moverse por el pasillo. Luego se volcó. Después de unos segundos, un cajón se abrió solo, y luego una fuerza invisible agarró una mochila y la arrojó al suelo. En las imágenes se ve claramente que no hay nadie cerca. Pero ¿quién o qué hacía moverse los objetos? Solo queda adivinar. Una enfermera consiguió trabajo en un hospital antiguo. Entre el personal circulaban rumores de que en la parte abandonada del edificio ocurrían fenómenos inexplicables. Al principio no les dio importancia, pero durante una guardia decidió investigar esa zona. Apenas entró, vio al final del pasillo la sombra de alguien. Decidió seguirla, pero tras dar un par de pasos hacia la silueta, la figura desapareció de repente. Por suerte, la enfermera grababa todo con la cámara, y la sombra quedó en el video. Esa grabación se convirtió en prueba de los rumores sobre la mística en la parte abandonada del hospital. Un paciente de un hospital en Indonesia decidió grabar un video desde su habitación para tranquilizar a sus familiares y mostrar que estaba mejorando. Antes de enviarlo, revisó las imágenes y quedó impactado. Junto a la cama de otro paciente había una figura oscura y alta, parecida a una silueta humana. Después de ver el video, miró enseguida hacia la cama vecina, pero allí no había ninguna figura. Resulta que la extraña criatura estaba en la habitación, invisible para el ojo humano, pero visible para la cámara. El hombre envió el video a amigos y familiares. Ellos sugirieron que podía ser un segador, una entidad mística que llega a las personas poco antes de su muerte. Una cámara de vigilancia en una morgue registró un incidente aterrador que hasta ahora no tiene explicación racional. En las imágenes se ven cuerpos sobre camillas cubiertos con sábanas. Después de unos segundos, una camilla empieza a moverse lentamente y luego ocurre lo mismo con otra. Al mismo tiempo, se nota claramente que en la sala no hay nadie que pudiera moverlas. En el siguiente plano sucede algo todavía más extraño. Dos figuras bajo las sábanas se incorporan y extienden las manos una hacia la otra, como si quisieran darse un último toque. Los empleados de la morgue quedaron impactados por lo que vieron, y algunos incluso se negaron a salir a trabajar después de ver la grabación. Según ellos, eran los cuerpos de unos esposos que murieron en un accidente de automóvil. Tal vez así se despedían el uno del otro. Parecía conmovedor y aterrador al mismo tiempo. Un joven explorador de edificios abandonados decidió entrar en un hospital que nunca fue inaugurado. Al principio no había nada extraño, pero luego notó que al final del pasillo pasó una silla de ruedas. Se veía realmente aterrador, porque en esas paredes nunca había habido pacientes. El joven pensó que en el edificio había alguien más, así que siguió la silla. Esta se detuvo sola y no había nadie sentado en ella. El chico no esperaba encontrarse con algo místico, por eso se apresuró a salir de allí cuanto antes. Un bloguero y sus amigos decidieron visitar un hospital abandonado cerrado por razones desconocidas. El grupo se dirigió al departamento de patología de recién nacidos. Al llegar, vieron con horror que en una incubadora yacía algo espeluznante, parecido al torso de un hombre adulto con brazos. Después de unos segundos, ya no había nada allí. Los amigos quedaron muy asustados y salieron del edificio rápidamente. Después de ese caso, ninguno volvió a explorar hospitales abandonados. Una cámara de vigilancia captó a un hombre que caminaba tranquilamente por el pasillo del hospital. Cuando pasó junto al puesto, una enfermera que revisaba registros levantó la mirada y se quedó paralizada al verlo. El caso es que ese hombre había muerto unas horas antes de un infarto. La enfermera estuvo presente cuando se confirmó su muerte y recordaba muy bien su rostro. La mujer avisó de inmediato a seguridad. Los empleados revisaron la morgue y descubrieron que el cuerpo del hombre realmente estaba allí.
Pero entonces, ¿cómo podía caminar por el pasillo? Nadie logró explicar lo sucedido. En un hospital de Nueva York, una madre grababa un video con su pequeña hija. Decidieron jugar a hablar con un espíritu, pero la broma se convirtió rápidamente en una sesión espeluznante. Intentando establecer contacto, la madre empezó a decir edades. Cuando pronunció 9 años, el sensor del grifo se activó y empezó a salir agua. La mujer y la niña se asustaron, pero decidieron continuar. Luego comenzaron a decir nombres. Al pronunciar Bianca, el grifo volvió a encenderse. Parecía que alguien invisible respondía. Más tarde, la mujer preguntó a las enfermeras si en esa habitación había estado una niña llamada Bianca de 9 años. El personal quedó impactado y confirmó que realmente había existido una paciente así, fallecida el año anterior por una enfermedad grave. Tarde en la noche, en un hospital del estado mexicano de Chihuahua, una cámara de vigilancia captó un fenómeno inexplicable. En la grabación se ve cómo sobre la cama de una persona gravemente enferma se eleva de repente una sombra oscura y semitransparente. Sus contornos son casi imperceptibles, pero el movimiento se ve claramente. Lo más aterrador ocurrió por la mañana. El paciente sobre cuya cama apareció la sombra fue encontrado muerto. Los empleados, impactados por el caso, están convencidos de que la cámara captó el momento en que el alma salió del cuerpo. Este video fue publicado en redes sociales por una chica llamada Mary. Según ella, esperaba en el hospital los resultados de los análisis de su madre y notó que en cierto lugar del pasillo hacía más frío y soplaba una ligera brisa. La chica sospechó algo extraño. Encendió la cámara y empezó a grabar. En el video se ve que su cabello se mueve por la brisa, aunque no hay corrientes de aire. También recorrió el pasillo y mostró que todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Después de publicar el video, aparecieron personas que conocían el secreto del hospital. Resultó que durante un fuerte brote de gripe, en ese pasillo hubo mucha gente. Algunos no recibieron ayuda y murieron allí mismo. Desde entonces, en el hospital comenzaron anomalías como viento inexplicable y baja temperatura en algunas zonas. Muchos creen que allí siguen viviendo los fantasmas de aquellos pacientes cuyas almas no encontraron paz. Durante el turno nocturno en el hospital, ocurrió un incidente aterrador. Ya era tarde, todos los pacientes dormían y los empleados estaban reunidos en una sala conversando. De pronto, uno de ellos vio una figura con bata blanca pasar por el pasillo. Los compañeros se giraron, pero ya había desaparecido. Primero pensaron que podía ser un paciente y quisieron revisar las habitaciones. Sin embargo, unos segundos después, en el mismo lugar apareció una criatura espeluznante que se movía a 4 patas. Esto asustó seriamente al personal. Después de lo ocurrido, muchos empleados intentaron evitar los turnos nocturnos siempre que podían. Durante el turno nocturno, un guardia del hospital fue testigo de un fenómeno paranormal. Sintió un frío apenas perceptible y decidió comprobar si había alguna ventana o puerta abierta. Pero antes de hacerlo, vio una extraña entidad transparente flotando en el aire. De ella venían el frío y la ligera brisa. Poco después, la criatura desapareció y con ella desaparecieron todas las anomalías. Tal vez nadie habría creído al guardia, pero lo ocurrido fue registrado por una cámara de vigilancia. Los empleados del hospital suponen que pudo ser el fantasma de un paciente. Un médico de un hospital en San José, California, contó en Internet un incidente místico ocurrido durante su guardia. Al centro médico llevaron a un hombre intoxicado por humo durante un incendio en su casa. Tras el examen, los médicos constataron su muerte, pero cuando debían registrarla oficialmente, el paciente volvió en sí, se levantó bruscamente de la camilla y salió corriendo del departamento. El personal corrió tras él, pero el hombre desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. No hay video del incidente, pero uno de los médicos logró tomar 2 fotos.
En ellas se ve que el paciente realmente volvió a la vida. En 2009 apareció en Internet un video inusual. Un hombre llegó al hospital quejándose de dolor en las manos. Lo llevaron a consulta. Durante la conversación con la doctora, puso las manos sobre la mesa. De repente, de sus dedos salieron cuchillos afilados, como los de Wolverine de los cómics. La doctora salió corriendo en pánico, y el hombre desapareció. Desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Los usuarios siguen discutiendo lo ocurrido. Algunos creen que el hombre quería demostrar habilidades sobrenaturales y no buscaba ayuda médica. Otros creen que fue un video preparado y que no tenía ninguna habilidad. Tarde en la noche, un guardia escuchó sonidos extraños desde el ala nueva del hospital y decidió comprobar qué pasaba. Al caminar por el pasillo, notó que en una sala se encendió la luz de repente. Al entrar, descubrió que los aparatos de reanimación se movían y producían mucho ruido, aunque no estaban conectados a la electricidad. El guardia sintió una fuerte inquietud y salió rápidamente. Más tarde confirmó que en la habitación no había nadie más, por eso cree que se encontró con un fenómeno místico. Un empleado del hospital compartió imágenes de un fenómeno aterrador. En el video se ve cómo la sábana de una cama cambia gradualmente de forma y crea contornos parecidos a un cuerpo humano. Parece que alguien está debajo. Al mismo tiempo, todos los aparatos médicos de la sala se encendieron solos, sus indicadores iluminaron y comenzaron a sonar señales. Lo más notable es que unas horas antes de la grabación, en esa cama había muerto un paciente gravemente enfermo. El personal vio una semejanza entre lo ocurrido en el video y lo observado en el momento de su muerte. El incidente causó verdadero terror entre los empleados. En un hospital de la isla Malasia de Labuan ocurrió un caso espeluznante que los vecinos aún comentan. Durante su guardia nocturna, una enfermera experimentada entró en la habitación de una paciente anciana para revisar su estado. Junto a la cama vio inesperadamente a un niño pequeño. Parecía casi un fantasma, con rostro pálido y ojos vacíos. La enfermera quedó impactada. Antes, la paciente había contado varias veces que un niño venía a su habitación y la llamaba insistentemente para ir con él. Según ella, las visitas se repetían casi cada noche. La enfermera llamó a seguridad, pero cuando llegaron, la figura había desaparecido. Lo más aterrador fue que al día siguiente, la anciana murió mientras dormía. Un grupo de investigadores paranormales decidió explorar un hospital abandonado antes de su demolición. Los amigos grababan toda su aventura. Al entrar, se sumergieron en una atmósfera aterradora de pasillos polvorientos y silencio inmóvil. Tras avanzar por corredores retorcidos, llegaron a una habitación. Allí, en una cama vieja, se veían zapatos de mujer bajo una manta. Al principio pensaron que era un maniquí y se acercaron lentamente. Pero cuando levantaron la manta con cuidado, vieron piernas de una persona viva. Dominados por el miedo, salieron corriendo. Sin embargo, unos minutos después se calmaron y decidieron revisar otra vez el lugar, pero ya no había nadie en la cama. Durante el turno nocturno, unas enfermeras presenciaron un fenómeno inexplicable. Ante sus ojos, el letrero junto al puesto de enfermería comenzó a balancearse de forma extraña. Una empleada grabó rápidamente lo que ocurría. En el video se ve que el letrero se mueve como si alguien invisible lo levantara y soltara rítmicamente. Al mismo tiempo, no se ve a nadie que pudiera hacerlo. El personal médico de guardia esa noche está convencido de que se encontró con algo paranormal. Durante otra ronda del departamento, una paramédica notó que las palancas de regulación de altura de una cama vacía empezaron a moverse solas, como si alguien invisible las controlara. Sorprendida y preocupada, encendió la cámara y comenzó a grabar. Después de publicarse en Internet, el video se volvió viral. Algunos usuarios insistían en que era una falla mecánica.
Otros se inclinaban por una versión mística y creían que el incidente podía estar relacionado con fenómenos paranormales, mencionando historias parecidas de otros hospitales. Empleados de un hospital, cuya ubicación no se revela, compartieron esta historia en Internet. Según ellos, aquella noche, en una habitación, se realizaba un ritual secreto de exorcismo, por lo que estaba estrictamente prohibido entrar. Sin embargo, una enfermera curiosa decidió romper la prohibición y averiguar qué ocurría tras la puerta cerrada. Mientras caminaba por el pasillo, vio salir de la habitación una siniestra figura oscura. En ese instante la mujer perdió el conocimiento y quedó tendida hasta que sus colegas la encontraron. Cuando los médicos lograron despertarla, descubrieron que había perdido la razón. Los empleados creen que durante el ritual, el demonio abandonó el cuerpo del paciente y entró en la enfermera. Si es verdad o ficción, sigue siendo un misterio, porque no hay documentos que lo confirmen. Un hombre salió del hospital y se dirigió a su automóvil. De pronto notó que alguien estaba sentado dentro. Sacó el teléfono y comenzó a grabar. En el video se veía que había alguien en el interior, pero eso no debía ocurrir, porque él había venido solo. Sin apagar la cámara, fue al coche, abrió todas las puertas y revisó el interior. No había nadie. Cuando se apartó y volvió hacia el hospital, la sombra apareció otra vez dentro del coche. Esto lo asustó mucho, pero aún así se sentó y condujo a casa. Al regresar, cerró el coche y se apartó de nuevo, pero esta vez la sombra ya no apareció. Supuso que el extraño fenómeno podía estar relacionado con actividad paranormal cerca del hospital. Tarde en la noche, 2 guardias del hospital notaron algo aterrador en los monitores de las cámaras. Una cámara instalada en un largo pasillo del ala antigua registró el movimiento de una figura oscura. Lo que la diferenciaba de una persona era su extraña transparencia. Los guardias pensaron que alguien había entrado al edificio y fueron a revisar. Comprobaron todo cuidadosamente, pero no encontraron a nadie. Entonces supusieron que podía haber sido un fantasma. Un hombre volvió a su antigua casa después de más de 10 años de ausencia. Pensaba que el edificio seguía vacío, pero dentro lo esperaba algo realmente espeluznante. Al pasar por el pasillo, vio cómo en el cristal de una puerta apareció de pronto una mano. Miró dentro de la habitación, pero no encontró a nadie. Poco después empezó a oír susurros desde las habitaciones vecinas. Parecía que alguien lo llamaba intencionadamente. El hombre decidió no revisar toda la casa y salió de inmediato. Ahora planea llamar a especialistas para reparar el edificio y luego ponerlo en venta. Está seguro de que dentro de esas paredes ocurren fenómenos inexplicables y no viviría allí por nada. El autor de este video estaba recibiendo tratamiento en un hospital. Esa noche no podía dormir y al amanecer empezaron a ocurrir cosas extrañas en su habitación. Justo sobre la cama, el techo parecía cobrar vida, y una de las placas comenzó a subir y bajar rítmicamente. El hombre grabó lo ocurrido y llamó a una enfermera. Ella revisó la habitación y explicó que era una falla técnica. Poco después, el movimiento se detuvo. A la mañana siguiente, el autor contó la historia a un limpiador. Este dijo que el hospital tenía un secreto oscuro. Según él, en el edificio vivía una bruja que le gustaba gastar bromas a los pacientes. El hombre no podía creer del todo esa versión, pero admitió que en aquel momento también sintió la presencia de algo paranormal. En 2009, durante un turno nocturno en un hospital de Guadalajara, México, 2 enfermeras se grababan con una cámara. En un momento, una de ellas notó una figura oscura parecida a una sombra que pasó detrás de su compañera. Las enfermeras decidieron seguirla y llegaron al quirófano. La sala estaba completamente vacía, pero después de unos segundos, los objetos comenzaron a moverse solos. Aterradas, las chicas acudieron de inmediato a seguridad. Durante la revisión no se encontró nada extraño. La única prueba de lo ocurrido fue esta grabación.
Y eso es todo por mi parte. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y pulsar la campanita. Para mí su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos veremos pronto. Adiós.